La compró con el rostro cubierto, y no sabía que era la mujer más bella del reino. Creyó haber adquirido solo a una desconocida, oculta bajo un velo y el silencio. Pero cuando su belleza se reveló, el reino entero tembló, y nada volvió a ser igual. Cuéntanos desde dónde nos escuchas y prepárate, porque esta historia te va a atravesar el alma. Lo que ella hizo no fue por ambición ni por poder, fue por todas. Año 1725. En las afueras de Puerto Carmesí, una ciudad olvidada en los bordes del Mediterráneo, el calor caía como un látigo sobre las calles empedradas. El aire ardía y se mezclaba con el olor agrio del sudor, las especias fermentadas y el hierro oxidado de las jaulas. Los gritos de los mercaderes llenaban la plaza, cada voz intentando imponerse sobre la otra, mientras el polvo levantado por los cascos de los caballos se pegaba a la piel como una segunda capa. Allí, entre el bullicio y las sombras, un hombre avanzaba con paso firme. Se llamaba Lord Alaric de Graven, un noble de carácter frío y mirada calculadora, cuya fortuna había sido forjada tanto en la guerra como en los negocios oscuros que pocos se atrevían a nombrar. Nadie osaba enfrentarse a él, y mucho menos cuestionar sus decisiones. Ese día, sin embargo, no buscaba armas ni caballos, sino algo mucho más íntimo: compañía, obediencia, silencio. En el extremo del mercado, un grupo de esclavas aguardaba tras velos ásperos, cada una marcada por cicatrices invisibles de miedo y resignación. Sus rostros permanecían ocultos, pues así lo dictaba la costumbre. La belleza debía revelarse solo a quien la comprara. Una de ellas, más erguida que las demás, mantenía los hombros rectos y el mentón apenas inclinado, como si se negara a doblarse del todo frente a la desgracia. Su nombre aún no era conocido allí. Entre cadenas y susurros, la llamaban únicamente la del velo carmesí. Alaric la observó con un interés extraño. No podía ver su rostro, apenas un destello en la mirada que se filtraba por la tela, pero había algo en su porte, un aire de dignidad inesperada que chocaba con el ambiente sofocante del mercado. El mercader se apresuró a hablar, asegurando que era obediente, fuerte y silenciosa, como debía ser una esclava. Sin embargo, la tensión en los dedos de la joven, el temblor contenido en su respiración, revelaban que en su interior ardía una tempestad. «No necesito palabras», dijo Alaric con voz grave. «Solo quiero lo que me pertenece cuando pago». El trato se cerró rápido. Un puñado de monedas de oro tintineó en el suelo polvoriento, y la joven fue apartada del grupo. Nadie preguntó su nombre. Nadie osó mirar bajo el velo. Para todos, era solo otra sombra en el largo desfile de almas vendidas bajo el sol implacable. Pero mientras era conducida hacia el carruaje de su nuevo amo, el viento levantó apenas un pliegue de la tela carmesí y dejó ver un destello de piel luminosa, como si la propia luz del día se hubiera escondido en ella. Alaric no lo notó entonces, o prefirió ignorarlo. Lo que no sabía era que acababa de comprar a la mujer más bella del reino, y que esa decisión marcaría no solo su vida, sino el destino de toda la corona. La joven se aferró al manto que cubría su rostro, y en silencio, juró que aquello no sería su final. Y así, bajo un calor sofocante y entre las piedras ardientes de Puerto Carmesí, comenzó una historia que pronto pondría en jaque a un reino entero. La tarde en que Lord Alaric de Graven llevó consigo a la joven de velo carmesí, el calor no dio tregua. Pero en vez de alivio, la ciudad... El aire estaba tan espeso que hasta los guardias jadeaban bajo sus armaduras de hierro, y los caballos levantaban un polvo rojo que se mezclaba con el sudor de sus flancos brillantes. El carruaje avanzaba hacia la colina donde se alzaba el palacio de Alaric, una fortaleza de piedra negra erigida siglos atrás para resistir guerras y asedios. Sus murallas altas proyectaban sombras densas que parecían tragar la luz del atardecer.
y cada torre se erguía como un centinela implacable sobre los llanos sofocados. Para los aldeanos, aquella mansión no era un símbolo de riqueza, sino de temor. Decían que en sus pasillos no se escuchaba nunca la risa, solo el eco de órdenes y cadenas. Dentro del carruaje, la joven permanecía en silencio. El velo carmesí cubría su rostro, y aunque su respiración era controlada, en su pecho palpitaba una mezcla de miedo y desafío. Su nombre verdadero era Elira, pero hacía tanto que nadie lo pronunciaba, que parecía ajeno hasta para ella misma. En su interior, sin embargo, se repetía una promesa. No sería como las otras, no entregaría su espíritu aunque le arrancaran todo lo demás. Alaric, sentado frente a ella, no apartaba los ojos de su figura. Había comprado muchas esclavas antes, y todas le parecían trozos intercambiables de carne y silencio. Pero algo en aquella mujer lo inquietaba. No era solo la manera en que mantenía la espalda recta, pese al calor y al cansancio, ni ese destello de mirada que había alcanzado a ver entre la tela. Era una sensación difícil de explicar, como si bajo ese velo hubiera algo que él no podía poseer del todo. El carruaje se detuvo con un crujido en el patio interior del palacio. Los criados corrieron a abrir las puertas, inclinándose sin levantar la vista. Elira descendió despacio, y la primera bocanada de aire caliente del patio le trajo un olor denso a piedra húmeda y aceite de antorchas. Las paredes negras del palacio parecían respirar, y en lo alto los ventanales cerrados escondían ojos invisibles. Una anciana sirvienta se adelantó, encorvada por los años, y con una voz áspera preguntó al amo: «¿Debo llevarla a las cámaras bajas, señor?» Alaric tardó en responder. La miró de arriba a abajo y notó cómo, pese a su aparente docilidad, había un orgullo feroz en la forma en que Elira apretaba los labios bajo el velo. No dijo al fin, con un tono que heló el aire Torres: «Ella no irá con las demás. Esta se quedará en la torre este, bajo mi cuidado». Los criados intercambiaron miradas furtivas, pues nadie era llevado a la torre este, un lugar apartado, húmedo y lleno de rumores. Se decía que allí el propio Alaric ocultaba recuerdos de su pasado en la guerra, reliquias robadas y secretos que no soportaban la luz del día. Elira fue conducida por pasillos largos, donde el eco de sus pasos se mezclaba con el chisporroteo de antorchas. El calor no desaparecía. Al contrario, las piedras absorbían la temperatura del sol y la liberaban como brasas invisibles que se pegaban a la piel. Mientras avanzaba, sus sentidos se llenaban de olores de cera derretida, cuero y moho. Podía sentir que la observaban desde las rendijas, como si todo el palacio supiera que algo distinto había llegado a sus muros. Al llegar a la torre este, la puerta chirrió como si no hubiera sido abierta en años. El cuarto que la esperaba no era de lujo, pero tampoco una celda. Había una cama de madera, una jarra de agua tibia y una pequeña ventana enrejada que dejaba pasar un rayo mínimo de luz. Para cualquiera habría sido un encierro, pero para Elira era, de momento, un espacio donde aún podía respirar. Cuando la anciana sirvienta la dejó sola, Elira retiró lentamente el velo y lo dejó caer sobre la cama. Su rostro emergió en la penumbra como si la propia piedra se hubiera rendido a la belleza. Piel luminosa pese al polvo, labios firmes y una mirada que contenía mundos enteros de dolor y resistencia. Esa era la verdad que el mercado había ocultado. No era solo una esclava, era la mujer más hermosa del reino. Pero esa noche, cuando creyó estar a salvo en el silencio, un crujido suave en la puerta la sobresaltó. Una voz masculina, baja y dura, se filtró desde la oscuridad del pasillo. «¿Crees que puedes esconderte tras un velo? Pero aquí, nada permanece oculto». Elira sintió que el aire ardiente del cuarto se volvió insoportable. El verdadero juego apenas comenzaba. La noche había caído sobre Puerto Carmesí, pero el calor no se disipaba. El aire era tan denso que parecía que cada respiración quemaba los pulmones. El palacio de Lord Alaric, con sus muros de piedra oscura, estaba envuelto en un silencio inquietante, interrumpido solo por el crujido de antorchas que se consumían en los pasillos
y por el lejano ulular de los búhos que anidaban en las torres. En la torre este, Elira se mantenía en vela. Había intentado dormir sobre la cama dura, pero el eco de la voz que había escuchado momentos antes la perseguía. Aquí nada permanece oculto. Esa frase resonaba como un presagio. Sabía que el noble no tardaría en buscar lo que había comprado, y que tarde o temprano el velo no sería suficiente para protegerla. El chirrido metálico de la puerta rompió la penumbra. Una figura alta y firme cruzó el umbral con paso lento. Era Alaric, vestido con una túnica ligera de lino, pero con la misma dureza en los ojos que en la plaza del mercado. Llevaba una copa en la mano, y mientras se acercaba, el aroma a vino especiado se mezclaba con el aire caliente de la habitación. «Así que este es tu escondite», murmuró, observando cada rincón como si el cuarto pudiera delatar algún secreto. Se detuvo frente a la cama, donde el velo carmesí reposaba como un trofeo abandonado. «Ya lo has dejado caer. Interesante». Elira, que se mantenía erguida junto a la ventana enrejada, no apartó la vista. Su corazón golpeaba como un tambor, pero sus labios no temblaron. «No necesito un velo para recordar quién soy», respondió con voz suave, pero firme. Las palabras la sorprendieron tanto como a él. No había planeado hablar, pero la dignidad que llevaba guardada estalló con fuerza. Alaric la observó en silencio, y en sus ojos, acostumbrados a ver a mujeres rendidas, brilló una chispa de desconcierto. Se acercó lentamente, como un cazador que mide a su presa, y levantó una mano para apartar un mechón suelto que caía sobre su rostro. En ese instante, bajo la luz temblorosa de la antorcha, su belleza quedó revelada en toda su magnitud. Los pómulos delicados, los labios firmes, y esa mirada que parecía retar al propio destino. Era una hermosura que no se limitaba a lo físico, sino que nacía de su fortaleza interior, y Alaric lo supo al instante. Un silencio denso los envolvió. Elira podía sentir su respiración mezclarse con la de él, podía oler en su aliento la fuerza amarga del vino. Y aunque temía lo que pudiera suceder, una extraña calma recorrió su pecho. Por primera vez, había alguien frente a ella que la miraba no como una sombra, sino como un peligro. Sabía que había algo, dijo Alaric al fin, con un murmullo que parecía contener tanto amenaza como admiración. «Ninguna esclava sostiene la mirada como lo haces tú, ninguna, salvo que esconda un secreto que valga más que su vida». Elira no respondió. Sabía que cualquier palabra sería usada contra ella, y optó por guardar silencio. Pero en su interior hervía un juramento. No dejaría que aquel hombre la quebrara. Alaric dio un paso atrás, como si hubiera encontrado la confirmación que buscaba. Dejó la copa sobre la mesa, y antes de retirarse, clavó en ella una mirada penetrante. «No olvides esto, Elira. Aquí cada secreto tiene un precio, y yo siempre lo cobro». El sonido de la puerta cerrándose resonó como un golpe de hierro. Elira se dejó caer en la cama, con el velo carmesí entre las manos. El calor sofocante no la dejaba respirar, pero lo que realmente la asfixiaba era el presentimiento de que su belleza, revelada esa noche, no sería un regalo, sino la llave de un destino oscuro y peligroso. Sin embargo, mientras cerraba los ojos, un pensamiento inesperado la atravesó. Había algo en la mirada de Alaric que no era solo crueldad, algo que, si aprendía a leerlo, podía convertirse en su única oportunidad de sobrevivir. Y con ese presentimiento, la noche terminó, dejando a ambos marcados por una verdad imposible de ignorar. Los días siguientes en el palacio de Puerto Carmesí fueron un hervidero de rumores. El calor sofocante no cedía ni siquiera de noche, y el aire pesado hacía que cada rincón de las murallas transpirara un olor a piedra húmeda y aceite rancio. Los sirvientes, acostumbrados a la rutina férrea de Lord Alaric, comenzaron a notar un cambio apenas perceptible. La torre este, que durante años había permanecido cerrada como un mausoleo, ahora estaba habitada, y los guardias parecían duplicar su vigilancia en torno a ella. Elira apenas salía de la estancia asignada.
pero su sola presencia trastornaba el equilibrio silencioso de aquella fortaleza. Los criados cuchicheaban en las cocinas, especulando sobre su origen. Algunos aseguraban que había sido hija de un mercader arruinado. Otros decían que era una extranjera traída de tierras lejanas. Nadie se atrevía a nombrar lo que todos intuían, que había en su rostro una belleza tan inquietante que cualquier hombre sería capaz de perder el juicio por ella. Una mañana, cuando la luz del sol ardía en el patio como una hoguera abierta, Elira fue conducida por la anciana sirvienta a los corredores principales. Era la primera vez que caminaba entre los muros habitados del palacio, y sintió de inmediato cómo todas las miradas se posaban sobre ella. El murmullo de los criados se apagó a su paso, y hasta los soldados disimularon la sorpresa al ver su rostro descubierto. En esos segundos, comprendió que su secreto ya no era tal. La noticia de que Lord Alaric había comprado a la mujer más bella del reino correría como pólvora entre los pasillos. El noble apareció al fondo del salón, observándola en silencio. Vestía con la sobriedad de un hombre que no necesitaba adornos para imponer respeto. Sus ojos, duros como acero templado, se clavaron en ella con la misma mezcla de cálculo y desconfianza de la primera noche. Elira pronunció su nombre como si lo probara por primera vez. Este palacio no es un lugar seguro para quienes despiertan demasiadas lenguas. Ya lo habrás notado. Ella sostuvo la mirada, con esa dignidad que parecía desafiar las paredes sofocantes. Entonces será usted quien decida si esas lenguas hablan o callan, respondió, consciente de que cada palabra podía significar tanto protección como condena. Alaric sonrió apenas, un gesto tan breve que más parecía una sombra. Pero lo que ni él ni ella sabían era que, en lo alto de la galería, alguien los observaba con ojos de rencor. Era Sir Dorian Valcrés, consejero del reino y enemigo silencioso de Alaric, quien llevaba tiempo esperando una grieta en la armadura del poderoso noble. Al ver a Elira, entendió que había encontrado el arma perfecta. Esa misma noche, los rumores se mezclaron con advertencias más oscuras. Algunos criados aseguraban haber visto a Dorian merodeando la torre este. Otros juraban que en la taberna del puerto se hablaba ya de una esclava de belleza sobrenatural que Alaric guardaba como un tesoro prohibido. La tensión era palpable, como si las piedras mismas del palacio esperaran una chispa para derrumbarse. En la torre, Elira intentaba dormir, pero el calor era insoportable y el aire olía a tormenta, a un cambio inminente. Desde la ventana enrejada podía ver el resplandor rojo del desierto bajo la luna, y algo en su pecho le dijo que aquella calma era solo el preludio de un desastre. De pronto, un golpe seco retumbó en la puerta. No era la entrada firme de Alaric, ni el paso lento de la sirvienta anciana. Era otro sonido, más violento, cargado de urgencia. Una voz susurró desde el otro lado, tensa, quebrada por el miedo. Si quieres sobrevivir, no confíes en tu amo. Él no es el único que planea reclamarte. Elira se quedó helada. El calor del cuarto desapareció en un instante, reemplazado por un escalofrío que la recorrió entera. La madrugada en Puerto Carmesí no traía alivio. El calor persistía como una maldición, empapando las paredes del palacio con un sudor invisible que se mezclaba con el olor metálico de las antorchas consumidas. En la torre este, Elira se mantenía inmóvil junto a la puerta, aún con el eco de aquella voz retumbando en su cabeza. Si quieres sobrevivir, no confíes en tu amo. Su respiración era corta, como si cada inhalación se atascara en el aire pesado. Pensó en abrir la puerta, en descubrir quién se escondía al otro lado, pero sus manos se aferraron al velo carmesí, instinto contra razón. El silencio que siguió fue tan absoluto que el sonido de su propio corazón le pareció un tambor de guerra. Finalmente, los pasos se alejaron, dejando tras de sí un vacío más inquietante que la advertencia. Al amanecer, la anciana sirvienta apareció con una jarra de agua tibia y un trozo de pan endurecido. Su rostro curtido evitaba mirar de frente, pero al dejar la bandeja murmuró con un temblor apenas audible: «En este palacio, niña, hasta las sombras escuchan».
Elira comprendió que la advertencia de la noche no era un delirio. Alguien la había señalado. Alguien más allá de Alaric estaba interesado en su destino. Ese alguien era Sir Dorian Valcres, consejero real, hábil en el arte de disfrazar veneno con cortesías. Llevaba años tramando la caída de Alaric. Elira, con su belleza imposible de ocultar, era el arma perfecta. Una grieta capaz de romper la coraza del hombre más temido de Puerto Carmesí. Esa misma tarde, mientras Elira era conducida al gran salón para servir durante la cena, Dorian apareció entre los invitados. Sus ojos, oscuros y calculadores, se posaron en ella con un interés que fingía disimular. El ambiente del salón era sofocante. Las ventanas cerradas atrapaban el calor y el humo de los candelabros, mezclado con el aroma de carnes especiadas. Hacía difícil respirar. Sin embargo, la entrada de Elira provocó un silencio denso, como si todo el aire se hubiese concentrado en ese instante. Alaric, sentado en la cabecera, notó las miradas, el murmullo de los hombres, la tensión de las mujeres. Todo apuntaba a lo mismo. La esclava del velo carmesí ya no era un secreto. Era un desafío abierto. Dorian alzó su copa y con voz suave, casi melodiosa, dejó caer una frase que heló el ambiente. Dicen que en este palacio habita ahora una joya rara, comprada con el rostro cubierto. ¿Será cierto que Lord Alaric guarda para sí lo que el reino entero debería contemplar? Las palabras, disfrazadas de broma, eran en realidad una daga. Elira bajó la vista, aunque sentía cómo cada mirada la desnudaba. Alaric se tensó, y con un golpe seco apoyó la copa sobre la mesa. «El reino no necesita contemplar lo que me pertenece», respondió. Con una calma peligrosa, el salón estalló en murmullos. Dorian sonrió, satisfecho. Había logrado sembrar la duda, el veneno de la envidia. Esa noche, el nombre de Elira correría por las tabernas, por los corredores del palacio, y hasta por las plazas donde los pobres maldecían al poder. En la torre, de regreso a su encierro, Elira apenas pudo cerrar los ojos. No era solo Alaric quien la reclamaba. Ahora todo un reino la miraba como un secreto prohibido, y en esa presión descubrió una verdad dolorosa. Su belleza no era un regalo, sino una condena que podía arrastrarla al abismo. Pero mientras el calor sofocaba su pecho y el velo carmesí volvía a cubrir su rostro, escuchó un roce en la ventana. Una mano, desconocida, deslizó un pergamino bajo las rejas. Con letras apresuradas, un mensaje. «Mañana al caer la noche abre tu puerta. No eres prisionera, eres la llave de algo más grande». Elira apretó el papel contra su pecho. El calor no provenía ya solo de las piedras ardientes del palacio, sino del fuego que sabía que estaba a punto de consumirse dentro de ella. La noche siguiente a la cena en el gran salón, la atmósfera del palacio estaba más cargada que nunca. El calor no había dado tregua, y las piedras parecían exhalar fuego, como si la ciudad entera ardiera por dentro. Desde la torre este, Elira observaba la luna rojiza a través de la reja de hierro, y en sus manos temblaba el pergamino que había recibido en secreto. «Mañana, al caer la noche, abre tu puerta. No eres prisionera, eres la llave de algo más grande». Las palabras resonaban en su cabeza como un eco peligroso. ¿Quién podía haber escrito aquello? Todo apuntaba a Sir Dorian, ese hombre de sonrisa afilada y ojos que parecían atravesar sin esfuerzo los velos más espesos. Ella sabía que acercarse a él era como jugar con veneno, pero también comprendía que, en un palacio lleno de enemigos, cualquier rendija podía convertirse en un camino hacia la libertad. La puerta de su estancia se abrió de pronto. Era Lord Alaric, vestido con una túnica oscura que dejaba ver los pliegues de un cuerpo acostumbrado a la guerra, aunque marcado por el cansancio de los años. Llevaba un gesto severo, y en su mirada ardía esa mezcla de sospecha y fascinación que siempre despertaba el ira en él. «Te has convertido en el murmullo del reino», dijo, cerrando la puerta tras de sí. «Tus ojos, tu rostro, todos hablan de ti, y lo que todos desean, yo lo debo proteger».
Elira lo observó en silencio, tratando de descifrar si sus palabras eran una promesa o una amenaza. El calor de la habitación era sofocante, y cada gota de sudor que descendía por su cuello le recordaba que estaba atrapada, no solo por las murallas, sino por los designios de ese hombre. ¿Protegerme?, preguntó al fin, con voz baja, casi quebrada. ¿O proteger lo que crees que te pertenece? Alaric la miró con dureza, pero algo en su rostro se suavizó. Se acercó lentamente, hasta quedar frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. Tú no entiendes lo que está en juego, susurró. Si alguien más descubre lo que vi en tu rostro, si alguien más se atreve a usarlo contra mí, no serás la única en pagar el precio. El reino entero podría arder. La tensión entre ambos era un campo invisible de fuerza. Elira, que hasta entonces había escondido su vulnerabilidad bajo el orgullo, sintió un temblor recorrerla. Había en sus palabras una verdad amarga. Su destino estaba atado no solo a su propia resistencia, sino a una red de poder y secretos que amenazaba con aplastarla antes de que pudiera responder. Un estruendo resonó en el pasillo. Voces agitadas, pasos apresurados, y el sonido metálico de espadas desenvainadas llenaron el aire ardiente. Alaric se tensó, tomó a Elira del brazo con una firmeza que no admitía protesta y la empujó hacia la cama. No abras la puerta. Pase lo que pase, ordenó con un tono que no dejaba espacio a dudas, y salió al pasillo, cerrando de golpe tras él. Elira se quedó sola, con el corazón latiendo desbocado. Desde la ventana alcanzaba a ver antorchas moviéndose en el patio. Gritos que hablaban de intrusos, de traición. Se inclinó contra los barrotes de hierro, y en ese momento distinguió algo que le heló la sangre. Entre la multitud de sombras, un rostro conocido la observaba fijamente. Era Sir Dorian, oculto bajo una capa, y en sus labios curvados brillaba una sonrisa triunfante. El mensaje del pergamino había sido suyo. Él la estaba llamando a su juego. Elira retrocedió, apretando el velo carmesí contra el pecho. El calor de la habitación era insoportable. Pero lo que realmente la sofocaba era la certeza de que, en esa guerra de voluntades, su rostro no era un secreto. Era un arma, y alguien, desde las sombras, ya había decidido cómo usarla. La noche en que los gritos sacudieron el palacio de Puerto Carmesí parecía no tener fin. El calor, en lugar de menguar con la oscuridad, se había convertido en una manta sofocante que hacía que cada piedra de las murallas ardiera como hierro al rojo vivo. Desde su estancia en la torre este, Elira escuchaba el retumbar de los pasos y el choque metálico de las espadas. Las antorchas iluminaban el patio con un resplandor inquieto, como si el fuego quisiera imitar la furia de los hombres. Lord Alaric avanzaba entre sus soldados con la rapidez de quien había vivido 1000 batallas. Su voz grave, cortante como una espada, se alzaba sobre el caos. «Cierren las puertas del sur. Nadie entra ni sale sin mi orden». Las sombras se movían rápidas, y entre ellas aparecieron hombres vestidos con capas oscuras, infiltrados que conocían demasiado bien la disposición del palacio. No era un ataque cualquiera, era una rebelión planeada, y detrás de ella estaba la mano de Sir Dorian Valcres. Mientras tanto, en lo alto de la torre, Elira se mantenía pegada a la ventana enrejada. Desde allí distinguía la silueta de Dorian, inmóvil entre la confusión, observándola como si todo aquello fuera un espectáculo montado solo para ella. Su sonrisa era la de un hombre que ya se sentía vencedor. Elira retrocedió, intentando calmar la tormenta que llevaba dentro. No entendía por qué un consejero del reino pondría tanto interés en una esclava, hasta que las piezas comenzaron a encajar en su mente. Dorian no solo buscaba humillar a Alaric, buscaba utilizarla como símbolo, como llave para abrir las grietas del poder. Su belleza era más que un secreto. Era un estandarte capaz de dividir voluntades y encender pasiones peligrosas. De pronto la puerta de su estancia se abrió con violencia. Un soldado con la armadura mal ajustada y el rostro cubierto de sudor
Entró apresurado. «Señora, venga conmigo», dijo en voz baja, temblorosa. «El señor Alaric me envía. Debo ponerla a salvo». Elira dudó. El hombre parecía sincero, pero algo en su mirada nerviosa le recordó a los mercaderes del mercado, esos que ocultaban mentiras bajo la urgencia. Dio un paso atrás, con el velo carmesí en la mano, y preguntó: «¿Dónde piensa llevarme?». El soldado no respondió de inmediato, y en esa vacilación, Elira lo comprendió. No era un emisario de Alaric, sino un peón de Dorian. El soldado avanzó de golpe, intentando sujetarla del brazo. Elira forcejeó, el corazón desbocado, el calor de la estancia volviéndose insoportable. Cuando creyó que todo estaba perdido, un estruendo sacudió la puerta tras ellos. Alaric irrumpió, espada en mano, con el rostro cubierto de polvo y sangre. De un solo movimiento, derribó al falso soldado, que cayó pesadamente contra el suelo. Elira, jadeante, sintió cómo el mundo giraba a su alrededor, atrapada entre la violencia y el deseo de sobrevivir. Alaric la tomó del brazo, esta vez no como amo ni como dueño, sino como alguien que veía en ella un riesgo real y un peso imposible de soltar. «Ya no hay tiempo para juegos», dijo. Su voz ronca, pero firme. «Si Dorian te toma, no será solo tu vida lo que esté en peligro, será el reino entero». Elira lo miró a los ojos, con la respiración aún agitada. Por primera vez, vio en él no solo al hombre implacable que la había comprado, sino al guerrero que entendía el valor de proteger lo que no podía controlar. Un rugido de batalla resonó en el patio, más cercano, más feroz. Alaric levantó la espada con la otra mano y empujó a Elira hacia atrás. «Quédate detrás de mí». Y mientras la sangre comenzaba a teñir los pasillos del palacio, Elira comprendió que el destino que tanto temía ya no podía evitarse. Estaba en medio de una guerra donde su rostro, su vida y su voluntad serían la chispa que decidiría quién gobernaría Puerto Carmesí. El palacio de Puerto Carmesí se había convertido en un campo de batalla. Los corredores resonaban con el estrépito de espadas chocando, el crujido de lanzas astilladas y los gritos desesperados de hombres atrapados entre la lealtad y la traición. El aire era sofocante. El calor del verano se mezclaba con el humo de las antorchas derribadas y el olor a sangre fresca que impregnaba las paredes de piedra. Alaric avanzaba con Elira protegida tras él, su espada cortando la oscuridad con destreza de veterano. Cada enemigo que caía parecía multiplicar a los siguientes, como si las sombras se reprodujeran en un juego interminable. Elira, con el velo carmesí en las manos, sentía que cada paso era un abismo. Sus sandalias resbalaban en los charcos de vino derramado y sangre, y su pecho ardía más que el aire incandescente que respiraba. En una curva del corredor, se encontraron de frente con un grupo de hombres armados que los rodearon en cuestión de segundos. Entre ellos, con el porte sereno y la sonrisa venenosa, estaba Sir Dorian Valcres. Sus ojos se iluminaron al verla, como si contemplara no a una mujer, sino a la llave de su victoria. «Así que aquí está», dijo con voz suave, casi melódica, como si hablara en un banquete y no en medio de la violencia. «La joya que compraste con el rostro cubierto. ¿Ves, Alaric? Ni siquiera tú puedes esconder a la mujer más bella del reino». Las palabras hicieron eco en el pasillo. Los soldados de Dorian la miraban, y en sus ojos había más deseo que obediencia. Elira sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era como si cada mirada la despojara, reduciéndola a un mito peligroso. Alaric levantó la espada, su voz un rugido que atravesó el calor. «Ella no es un trofeo para tu juego». Dorian rió, un sonido frío que erizó la piel de Elira. «No lo entiendes. Tú puedes creer que la proteges, pero su rostro ya no te pertenece. El reino la reclama. Con ella, yo uniré voluntades. Con ella, todos los hombres se pondrán de mi lado». Elira apretó el velo carmesí contra su pecho. Nunca había sentido tanta rabia y miedo entrelazados. Miró a Alaric,
que se preparaba para atacar, y comprendió algo que hasta entonces no había querido aceptar. Ella no era solo una víctima de ese juego. También tenía un poder que podía decidir el rumbo de la batalla. De pronto, tomó aire, y con un gesto decidido, arrancó el velo de su rostro. El paño rojo cayó al suelo como un estandarte de guerra. Los hombres de Dorian quedaron paralizados al verla. Su belleza, bañada por la luz temblorosa de las antorchas, era un golpe directo al alma. Algunos bajaron las armas. Otros retrocedieron como si se enfrentaran a algo que los superaba. «No soy un trofeo», dijo Elira con voz firme, aunque la garganta le ardía. «Y no seré la excusa de ningún hombre para destruir este reino». El pasillo se llenó de un silencio expectante. Los ojos de Alaric brillaron, no con deseo, sino con la certeza de haber encontrado en ella algo que nunca había buscado. Una aliada, no una posesión. Pero Dorian, lejos de retroceder, sonrió aún más. «Entonces te usaré de otra forma. El fuego que no puedo poseer, lo extenderé hasta que todo arda». Con un movimiento rápido, ordenó a sus hombres lanzarse sobre ellos. La espada de Alaric se cruzó con la primera oleada, y el aire se llenó de chispas y alaridos. Elira, arrinconada contra la pared, sintió el filo de un cuchillo rozar su brazo antes de que un guardia cayera muerto a sus pies. La sangre caliente salpicó su vestido, y en ese instante comprendió que no podía seguir siendo un espectador de su propio destino. En el suelo, junto al cuerpo del soldado caído, un puñal brillaba. Elira lo tomó, el metal ardiente contra su piel, y cuando otro enemigo se abalanzó sobre Alaric, ella se interpuso y hundió el arma con toda la fuerza de su miedo y su furia. El hombre cayó, y por primera vez, el pasillo escuchó su grito de guerra. Elira había tomado partido. El choque continuó, pero ahora había cambiado algo esencial. Los enemigos no veían solo a Alaric como rival, sino a ella como amenaza. Y eso los confundía. Debilitaba su certeza. Dorian retrocedió un paso, sus ojos fijos en ella con una mezcla de fascinación y odio. «Acabas de firmar tu sentencia, muchacha». Pero Elira, con la respiración entrecortada y el puñal aún en la mano, lo sostuvo con una firmeza inesperada. «Prefiero condenarme que pertenecer a ti». Un nuevo estruendo sacudió el pasillo. Las puertas del ala norte se abrieron y más soldados entraron. La batalla aún estaba lejos de terminar. El palacio de Puerto Carmesí rugía como una bestia herida. El estrépito de las espadas, los gritos de guerra y el crujido de las puertas destrozadas se mezclaban con el calor sofocante de la noche. Cada rincón desprendía un olor penetrante a humo, sangre y piedra caliente. Elira corría tras Alaric por los corredores estrechos, con el puñal aún manchado en sus manos temblorosas. El corazón le golpeaba contra el pecho, pero sus ojos ardían con la determinación de quien ya no podía volver atrás. Alaric, cubierto de polvo y con la ropa desgarrada, la guiaba como un hombre que conocía cada sombra del palacio. Sus pasos eran firmes, pero su respiración entrecortada delataba la fatiga. Había luchado durante horas, y aún así mantenía la espada lista, como si el acero fuese una extensión de su voluntad. Doblaron un pasillo oscuro, iluminado apenas por las brasas de una antorcha caída, y de repente, un grupo de guardias bloqueó el camino. Eran hombres que llevaban el emblema de Alaric en sus armaduras, pero al verlos, Elira sintió cómo un escalofrío la recorría. Sus ojos no reflejaban lealtad, sino la duda del que ya ha elegido otro amo. «Mi señor», dijo uno de ellos, inclinando apenas la cabeza, «Sir Dorian nos ha ofrecido oro, tierras y un futuro que usted no puede garantizarnos». Alaric no se inmutó, aunque la traición lo atravesaba como una lanza. «Entonces habéis elegido vivir como perros de otro hombre», respondió con voz grave. «Y los perros no merecen espada, solo cadenas». Los soldados dudaron, divididos entre el respeto al viejo guerrero y la promesa de riqueza. Esa vacilación fue suficiente para que Elira, que observaba con el puñal apretado en la mano, hablara con una fuerza inesperada. «¿Tierras?
¿Oro? Su voz, aunque joven, retumbó en el pasillo. ¿Y qué haréis cuando Dorian os venda al mejor postor? Cuando os utilice y os deseche como hizo con tantos otros. No sois hombres libres si vendéis vuestras almas por monedas. El silencio se hizo pesado. Los soldados la miraron, confundidos, como si de repente vieran no a una esclava, sino a alguien que los desnudaba con la verdad. Dos de ellos bajaron las armas, retrocediendo. Otros apretaron las mandíbulas divididos. Alaric aprovechó esa grieta. Con un rugido, avanzó contra los indecisos y los empujó hacia atrás, abriendo paso. Elira lo siguió, y juntos atravesaron el corredor antes de que la duda se resolviera en acero. Llegaron a un salón abandonado, donde antiguas tapicerías se deshacían en polvo, y el aire ardía aún más, atrapado bajo el techo alto. Allí, Alaric cerró la puerta tras de sí y apoyó la espalda contra ella, jadeante. Por primera vez, Elira lo vio vacilar, no como guerrero invencible, sino como hombre al borde del límite. Ella se acercó lentamente, el puñal aún firme en su mano, y susurró: «No puedes luchar contra todos. No esta vez». Alaric la miró con una intensidad que la atravesó. Había sudor en su frente, sangre en sus manos, pero en sus ojos se encendía algo distinto. La certeza de que aquella mujer, a la que había comprado creyendo poseer, era ahora la única razón por la que seguía en pie. No admitió en voz baja, casi con un temblor: «Pero contigo, quizá aún no esté perdido». Elira sintió que el aire abrasador del salón desaparecía por un instante. Era una confesión, no de amor, sino de confianza. Una confianza que él nunca había dado a nadie. Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió los muros. La puerta tras ellos se abrió de golpe, arrancada de sus goznes. Sir Dorian apareció, escoltado por un grupo de hombres armados. En su rostro brillaba la victoria, y en su voz sonaba la crueldad de quien cree tener el destino en la palma de la mano. «¿Huir?», rió. «Nadie huye de mí, ni siquiera tú, Alaric, y mucho menos ella». Elira y Alaric quedaron rodeados. La antorcha que caía en el suelo iluminaba el velo carmesí tendido entre sus pies, como un símbolo de la decisión que ambos tendrían que tomar. El salón retumbaba como una forja bajo el sol. Las piedras ardientes del suelo parecían respirar fuego, y el humo de las antorchas caídas creaba un velo oscuro que hacía más difícil distinguir a amigos de enemigos. En medio de aquel caos, Lord Alaric y Elira quedaron cercados, mientras Sir Dorian Valcres avanzaba con paso lento, disfrutando de cada segundo de su aparente triunfo. El rostro de Elira, descubierto bajo la luz temblorosa, atrapó la atención de todos los presentes. Su belleza, lejos de ser un bálsamo, era un incendio que dividía voluntades. Los hombres de Dorian, al verla, vacilaron por un instante, como si el filo de sus espadas pesara más de lo que podían sostener. Fue en ese resquicio de duda donde Alaric, con voz como trueno, habló: «La belleza no se posee, se respeta, y quien intenta usarla como arma merece ser devorado por su propio fuego». Dorian rió, un sonido seco, cargado de veneno. «Tus palabras son aire». «¿Respetarla? Tú la compraste como a cualquier mercancía, igual que yo habría hecho. No intentes ahora vestir de nobleza lo que siempre fue codicia». Elira escuchaba, y cada sílaba le dolía como un golpe. Ambos hombres hablaban de ella como si fuera un estandarte, un símbolo, un arma de poder, y sin embargo, dentro de sí, sentía que su voz podía pesar más que las espadas. Dio un paso adelante, el velo carmesí aún en sus manos, y lo levantó como si fuera un estandarte. «Basta», dijo, su voz clara como un relámpago en la tormenta. «No seré moneda de cambio ni trofeo en esta guerra de egos. Si mi rostro es la llama que todos temen o desean, entonces yo misma decidiré dónde arde». El silencio fue total. Los soldados miraban con asombro. Alaric, con una mezcla de respeto y dolor,
Dorian, con una furia que no podía ocultar. Entonces arderás conmigo, gruñó Dorian, desenvainando su espada y lanzándose hacia ella. Elira apenas tuvo tiempo de reaccionar. Fue Alaric quien interpuso su acero, y el choque de las dos espadas retumbó como un trueno dentro del salón. El combate fue brutal. Cada estocada, cada golpe, parecía arrastrar años de odio contenido. Dorian luchaba con la arrogancia del que se sabe respaldado por el poder. Pero Alaric, aunque herido y agotado, tenía la ferocidad de quien defiende algo más que su orgullo. Elira retrocedió, el corazón golpeando en su pecho. Sus ojos no podían apartarse de la escena. Las chispas del metal, el sudor que caía en gotas ardientes, la respiración entrecortada de dos hombres que sabían que solo uno saldría vivo. De pronto, un grito cortó el aire. Alaric había recibido un corte profundo en el brazo, la sangre corriendo como un río sobre su túnica. Dorian sonrió, confiado, y alzó la espada para el golpe final. Fue entonces cuando Elira, con un impulso nacido de todo su dolor y rabia, se lanzó entre ambos. El velo carmesí se enredó en la espada de Dorian, desviando apenas el filo, mientras su otro brazo alzaba el puñal que aún llevaba consigo desde la batalla en los pasillos. Con un grito ahogado, hundió el acero en el costado del consejero. El tiempo pareció detenerse. Dorian la miró incrédulo, la sonrisa borrada de golpe, y cayó de rodillas. Elira sintió el calor de su sangre empapar su mano, pero no tembló. Había elegido por fin luchar. El salón se llenó de un murmullo espeso. Los hombres de Dorian vacilaron, viendo a su líder desplomarse en el suelo. Algunos soltaron las armas, otros huyeron como ratas bajo el peso del miedo. Alaric, tambaleante, se acercó a ella. Sus ojos, oscuros y cansados, brillaban con algo que nunca antes había mostrado. Gratitud. Lo que hiciste, susurró. Apenas de pie no lo hiciste por mí, lo hiciste por ti. Elira apretó el velo carmesí contra su pecho, y en ese gesto comprendió que ya no era un símbolo de esclavitud, sino de rebeldía. Había roto las cadenas invisibles que la habían perseguido desde el mercado. Pero la guerra no había terminado. Aunque Dorian agonizaba, sus últimas palabras fueron una amenaza, pronunciadas con un hilo de voz envenenado. No importa quién te posea, tu rostro siempre será la ruina del reino. Y con ese suspiro final, el hombre cayó sin vida. Elira tembló, no por miedo, sino porque entendía que aquellas palabras no eran solo maldición, sino advertencia. El destino del reino seguía colgando de un hilo. Y su rostro, su belleza y su voluntad serían ahora más poderosos que cualquier espada. El silencio que siguió a la caída de Sir Dorian Valcrest fue más aterrador que la batalla misma. Los ecos de los gritos y el choque de las espadas se apagaron, y en su lugar quedó solo el crepitar de las antorchas consumidas y el jadeo fatigado de los que habían sobrevivido. El palacio de Puerto Carmesí, ennegrecido por el humo y marcado por la sangre en cada piedra, parecía contener la respiración. Elira permanecía de pie en medio del salón, con el velo carmesí empapado de sudor y sangre entre sus manos. Su pecho subía y bajaba con fuerza, y aunque el calor la sofocaba hasta marearla, no bajaba la mirada. Había matado. Había elegido. Y en ese acto se había roto la última cadena invisible que la ataba a un destino impuesto. Alaric, herido pero aún firme, se apoyó en su espada para acercarse a ella. Su rostro, endurecido por años de guerra y soledad, se había transformado. Ya no había arrogancia ni frialdad en sus ojos, sino una mezcla de dolor, respeto y algo más profundo, algo que él mismo parecía incapaz de nombrar. Cuando te compré, dijo con voz quebrada. Interrumpida por la fatiga, pensé que adquiría silencio y obediencia. Pero en realidad, lo que traje a este palacio fue una llama. Y esa llama ha cambiado todo. Elira lo miró, y por primera vez, permitió que la emoción atravesara su voz. No soy llama de ningún hombre. No pertenezco a ti, ni a Dorian,
ni a este reino que me quiso usar. Soy lo que decida ser, aunque mi rostro siga siendo mi condena. Las palabras resonaron en el salón vacío, y los soldados que aún permanecían en pie, inclinaron la cabeza, no ante Alaric, sino ante ella. La esclava que había sido comprada con el rostro cubierto, era ahora la figura que todos reconocían. La mujer más bella del reino. Sí, pero también la más valiente, la más libre. El amanecer llegó teñido de rojo, como si el sol reflejara la sangre derramada durante la noche. Desde la torre Elira observó la ciudad, las casas bajas, las calles polvorientas, las plazas sofocadas por el calor. Todo seguía igual, pero dentro de ella todo había cambiado. Alaric se acercó, con el brazo vendado y la mirada cansada. Elira dijo en un susurro: «No puedo ofrecerte libertad completa mientras haya un reino que te reclame. Pero si decides quedarte, ya no serás mi posesión. Serás mi igual». Ella lo contempló, y en su interior sintió la extraña mezcla de gratitud y desconfianza. Sabía que las promesas podían romperse, pero también que los hombres podían cambiar. En Alaric había visto no solo a un amo, sino a un guerrero capaz de aprender a soltar. Se apartó de la ventana, levantó el velo carmesí y lo dejó volar hacia el viento ardiente de la mañana. El paño rojo ondeó un instante y luego desapareció, arrastrado hacia el desierto como un recuerdo roto. «No seré la joya de un palacio», dijo con voz firme, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas. «Seré la voz que recuerde que nadie más debe ser comprado con el rostro cubierto». El calor del día recién comenzaba, abrazando cada piedra de Puerto Carmesí. Elira había dejado de ser esclava. Había dejado de ser trofeo. Ahora era símbolo de resistencia, de verdad y de esperanza. Y aunque los cronistas del reino la llamarían por siglos la mujer más bella del reino, quienes habían vivido bajo su sombra sabían la verdad, que aquella belleza no había sido su condena, sino su arma, y que gracias a ella el reino había cambiado para siempre. Si esta historia logró llegar a tu corazón, déjanos un me gusta. Escribe en los comentarios la palabra destino, para saber que nos acompañaste hasta el final. Comparte con alguien que crea en la fuerza de los cambios, y suscríbete al canal para más historias que inspiran y sanan el alma.